Esta mañana vamos a estar viendo el tema del bautismo cristiano, el bautismo cristiano. Vamos a estar viendo el texto de base de Mateo 28, 18 a 20, Mateo capítulo 28, y los últimos versículos. Vamos a estar viendo el significado y también lo que quiere decir para la iglesia de Dios. Vamos a entregar este tiempo al Señor, que nos ayude a entender este tema muy importante. Gracias, Señor, por esta mañana y te pido por claridad en la exposición esta mañana, que sea conforme a tu palabra. También te pido por los que están escuchando, que puedan entender su importancia, para quién es y también por qué tú nos has ordenado hacer esto. Gracias, Señor, por eso. Te pido por lo que vamos a estar viendo esta mañana en tu nombre. Amén. Así que vamos a estar viendo el tema del bautismo cristiano, y vamos a estar pensando en esto. Tristemente, muchas veces los cristianos lo tomamos como una ordenanza opcional, como si fuera a nuestro gusto el recibir o no el bautismo cristiano. Y esta mañana vamos a estar meditando en su significado, su importancia, y responder también a varias preguntas al respecto. ¿Por qué Cristo ha dado el bautismo cristiano? Vamos a estar pensando en qué es el bautismo cristiano. Vamos a estar pensando quién debe ser bautizado con este bautismo. Pensamos y respondemos a la pregunta, ¿el rito del bautismo hace de la persona un miembro verdadero de la familia de Dios? Es decir, lo externo, ¿no? El pasar por el agua, eso externamente hace de una persona un miembro verdadero de la familia. Otra pregunta que vamos a ver. Si una persona cambia de iglesia, ¿es necesario ser bautizado de nuevo? Así que vamos a estar explorando esto y varias otras preguntas al respecto para ver este tema tan importante y por qué Cristo nos ha dado el bautismo cristiano. Esta mañana vamos a comenzar con una definición breve de la palabra y del trasfondo del bautismo. Para eso voy a citar dos diccionarios bíblicos. Primero, el compendio del diccionario teológico. Dice de la palabra bautizar, el significado de la misma palabra es remojar en o bajo, teñir, sumergir, hundir, bañar y lavar. Entonces, el significado del mismo bautizar, no, esa palabra bautizar es remojar en o bajo. Eso es el significado básico de la palabra. Así, el significado más básico de la palabra tiene que ver con ser lavado en agua, bañado en agua, sumergido en agua, etc. También el Nuevo Diccionario de la Biblia dice lo siguiente. Bautismo. El agua viene ligada con la idea de purificación en casi todas las religiones. En el Antiguo Testamento pasa lo mismo. Los lavamientos previos a la adoración aparecen señalados por la existencia de la fuente en el tabernáculo, en la cual los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de oficiar. Después de un accidente, lo que sea, que causara impureza ritual, había que lavarse con agua. Así que se nos habla de los lavamientos, es decir, bautismos de los vasos de beber, de los jarros y también de las mismas personas, como acabamos de decir. A partir del siglo II antes de Cristo, en el desarrollo en la vida religiosa judía, se incrementaban las prácticas de abluciones, es decir, el lavamiento con agua, que se hacían muchas veces. Los esenios y la comunidad de Qumran
ponían mucho énfasis en baños rituales, como puede leerse en las reglas de esa comunidad. Hablando de uno que participaba en el rito, dice, y cuando su carne es rociada con el agua purificadora y santificada por el agua limpiadora, será hecha limpia por medio de la humilde sumisión de su alma a todos los preceptos de Dios. Así que, algunos dicen incluso que los judíos bautizaban a los prosélitos, es decir, a los gentiles que se convertían a la fe judía. Y fue en ese contexto, ese trasfondo histórico, que surge Juan el Bautista. Así que el bautismo, es decir, el lavamiento en agua, ya tenían su índice anterior en el Antiguo Testamento. Era fundamentado ahí. Pero luego, en el tiempo antes de Cristo y después de cuando se había terminado de escribir todo el Antiguo Testamento, había otros que practicaban el rito del bautismo. Y ahí los que se convertían a ser judíos, los gentiles, también había eso de bautismo. Es decir, ser lavado en agua, ser puesto debajo del agua. Aquí tenemos dos aspectos del trasfondo del bautismo, lo cual son muy importantes resumiendo. El bautismo se vincula con la idea de la purificación en el Antiguo Testamento. La purificación es un concepto muy importante y vinculado con el bautismo. Y había esos rituales para lavarse con agua, para ser purificado ceremonialmente antes de poder ser limpio delante de Dios, o antes de poder realizar una tarea que requería acercarse a Dios. Y también había personas y religiones que practicaban el bautismo antes del tiempo de Juan el Bautista y Jesús. Y en ese entonces el significado fue una sumisión y un seguimiento de un cierto maestro o creencia religiosa. Así que eso es el trasfondo, eso es la historia, por decir, del bautismo. Cosas muy importantes para tomar en cuenta, tanto en el Antiguo Testamento como del tiempo justo antes de la llegada de Juan el Bautista y Jesús. No era algo totalmente nuevo que Juan y Jesús introducían en ese contexto. Así que fue en ese contexto que Dios mandó a Juan el Bautista para ser pregonero del Mesías que estaba por venir. Vamos a leer Mateo 3, 1 a 8. Mateo 3, 1 a 8. Dice así: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenían un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él a Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje de Juan fue un mensaje de arrepentimiento, una vuelta de sí mismo para amar y servir verdaderamente a Dios. Y la aceptación de este mensaje tenía que ser acompañada por un cambio de vida. La señal externa de esa aceptación de su mensaje fue el bautismo en agua.
Esas son verdades muy importantes que siguen estrechamente vinculadas con el bautismo cristiano. Entonces Juan el Bautista comenzó la tarea de pregonar el reino de Dios, y su mensaje era volver de sí mismo a Dios en arrepentimiento, producir ese fruto digno de arrepentimiento y de ser bautizado en agua como la señal externa de lo que había pasado internamente, de que habían vuelto de sí mismo a Dios. La verdad principal de esta mañana es: el bautismo cristiano es la ordenanza externa del nuevo pacto que acompaña el arrepentimiento y fe. Significa morir a sí mismo y ser resucitado espiritualmente, es decir, unido a Cristo, para formar parte del pueblo de Dios. Vamos a meditar unos minutos en nuestro texto de base y luego en los puntos vamos a estar viendo otros textos, pero quiero que meditemos con todo ese trasfondo, esa introducción en Mateo 28, Mateo capítulo 28, 18 a 20. Mateo capítulo 28, 18 a 20, que dice: Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En este texto no enseña mucho del bautismo, pero se ve varios asuntos tanto del bautismo como de otros asuntos con los cuales está estrechamente vinculado el bautismo cristiano. Y voy a mencionar varios de esas verdades, porque vamos a estar viendo varias de estas verdades vinculadas porque están incluidos en el concepto del bautismo. Jesucristo, en este texto de Mateo 28, dice que Jesucristo ha recibido toda autoridad de su Padre para mandar a ser discípulos en su nombre, discípulos que serían bautizados en Él. Luego, el hacer discípulos y bautizarlos se debe hacer en todo el mundo, no es solo un rito, por decir, judío. Tercero, el bautismo cristiano se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad es el único Dios verdadero, es Yahweh Dios, y en su nombre, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, se realiza el bautismo cristiano. Cuarto, el bautismo cristiano está directamente vinculado con ser un discípulo de Cristo. Un discípulo es alguien que sigue y está bajo la autoridad de su maestro. Y por ende, el ser bautizado significa someterse a la autoridad de Cristo. Y quinto, el bautismo tiene que ser seguido por guardar lo que Cristo ha enseñado. Los que somos bautizados tenemos que ser instruidos en los mandatos y caminos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo varias de estas verdades y otras en el desarrollo del mensaje de esta mañana. También, voy a solo aclarar, aunque tenemos un bosquejo ordenado, vamos a estar viendo diferentes aspectos de estas verdades enumerados en el bosquejo, porque se entrelazan y se mezclan estas verdades. Así que vamos a comenzar con el primer punto, que significa, ¿no? El bautismo cristiano significa morir a sí mismo para ser unido a Cristo.
significa morir a sí mismo para ser unido a Cristo. Y eso es en el nuevo pacto. El bautismo de cristiano es la ordenanza de Cristo en el nuevo pacto. Significa en esto que la persona se ha arrepentido de su rebelión contra Dios y que ha creído en Cristo, sometiéndose a su señorío. Significa que Cristo le ha perdonado sus pecados y le ha dado el Espíritu Santo uniéndolo a su cuerpo. Ventura, el autor Ventura dice lo siguiente del bautismo. En el bautismo, la idea expresada es la unión a alguien o a algo. Refiriéndose a los israelitas, se dice en las Escrituras, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Así, el bautismo cristiano es la identificación con Cristo en la esfera de su autoridad y señorío. El bautismo cristiano implica la confesión de Cristo como Señor, constituyendo la identificación externa con su muerte y por ende el salirse o bien del terreno judío culpable. Por un lado está hablando de identificarse con Cristo en su muerte, y de parte de los judíos está diciendo aquí este autor, ellos eran culpables del rechazo de Cristo como su Mesías. Así que si uno era judío y fue bautizado, significaba que ya aceptaba a Cristo como su Mesías. Si uno era gentil, estaban ya reconociendo que Yahweh Dios es el Dios verdadero. Este bautismo es al nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las Escrituras no dan una enseñanza concreta acerca del modo del bautismo, dice este autor, pero el gran tema del bautismo es a quién somos bautizados. Pero la idea dada por la palabra es de lavamiento, como con los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Así que él termina diciendo, con respecto a la naturaleza del bautismo, es un acto externo que se refiere al terreno de confesión, testimonio en identificación pública con la muerte de Cristo, para andar en novedad de vida. Así que él está explicando varios aspectos de este bautismo. La idea de unión con alguien en particular, y en este caso con Cristo. Implica la confesión de Cristo como Señor. Y también es el acto externo que habla de lo que ha pasado internamente para andar en novedad de vida. Deseo leer también la Confesión Bautista de 1689. En su primer subpunto sobre el bautismo, que es la sección 29 de la Confesión, dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo, para vivir y andar en novedad de vida. Otra vez hablando de los mismos puntos importantes. Es interesante ver que en el Nuevo Testamento no hay un lapso de tiempo entre la conversión de una persona y su bautismo. Hay varias razones por eso, pero una razón fundamental es que todas esas personas entendían lo siguiente:
El acto externo de ser bautizado en agua en el nombre de Cristo acompañaba la realidad interna de un arrepentimiento genuino y una fe verdadera en Cristo. Repito, en el Nuevo Testamento no vemos un lapso de tiempo entre la conversión de una persona y su bautismo. Una razón fundamental es que todas esas personas entendían que el acto externo de ser bautizado en agua en el nombre de Cristo acompañaba la realidad interna de un arrepentimiento genuino y una fe verdadera en Cristo. Aunque hay casos de falsos creyentes que fueron bautizados, en el Nuevo Testamento vamos a hablar de uno de eso, la verdad básica que todos entendían en ese tiempo es que cuando una persona se sometió a Cristo en el Evangelio, tenía que ser bautizada en agua. Eso es lo fundamental. Hechos 2, 38 a 42. Hechos 2, 38 a 42 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados. Y esto tenemos que entender que este es el primer mensaje de Pedro después de Pentecostés, que está hablando mayormente de los que habían crucificado a Jesucristo y a muchos otros que estaban en Jerusalén en este tiempo. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor, nuestro Dios, llame. Y con muchas otras palabras testificaban solemnemente y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. En este texto hay varias cosas muy importantes, pero quiero enfatizar dos que tienen que ver con el bautismo en agua. Primero, en versículo 38, Pedro dice, arrepentíos y sed bautizados. Pedro no separa el arrepentimiento interior del acto exterior del bautismo. En sí, lo que se implica es que el arrepentimiento genuino se acompaña por el bautismo en el nombre de Jesucristo. El ser bautizado en el nombre de Jesucristo significaba identificarse con Él y someterse a sus enseñanzas. Segundo, en el versículo 41 dice, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. ¿Qué significa recibir su palabra? Significa que habían entendido lo que Pedro les comunicaba sobre Jesucristo, que Él era el Mesías enviado por Yahweh Dios al mundo para salvar a su pueblo. Que Él, Jesucristo, fue crucificado y se había resucitado de los muertos. Que Dios lo había coronado como Señor sobre todo. Que fue necesario arrepentirse de sus pecados y creer en este Mesías prometido. Así que, en ese momento, los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, lo que estaba predicando como verídica, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Recalco que no debemos olvidar que en ese momento de la historia, muy recientemente Jesucristo había sido crucificado, siendo condenado tanto por los romanos como por los judíos. Así que ese acto de identificarse con Jesús como su Señor podría significar fuertes consecuencias y persecuciones. Por eso no fue algo ligero decir que uno se había convertido en seguidor de Jesús. Era algo muy serio. Y otra vez, solo las personas
que aceptaron el mensaje de Pedro y que se convirtieron a Cristo en arrepentimiento y fe, fueron bautizados. Y eso nos da una pista importante para entender quiénes deben ser bautizados hoy en día. El nuevo diccionario dice del bautismo: constituye una expresión en el mundo material de los hechos ocurridos, algo que ha pasado en el mundo espiritual de un creyente. Debe ser una demostración y confesión pública de que ha ocurrido en él arrepentimiento y conversión. Por tanto, solo los convertidos a Cristo deben ser bautizados. Ninguna persona que no ha tenido esa experiencia debe ser bautizado. Tanto aquí como en varias partes del mundo, hoy día tenemos dos problemas respecto a la confusión de quienes deben ser bautizados. Y así que aquí en esa cita, en Hechos, en otras citas que ya hemos hecho, estamos hablando de que los creyentes son bautizados o deben ser bautizados. ¿Cuáles son algunas de las confusiones en cuanto al bautismo? El primero es que uno puede dar testimonio de ser cristiano sin que sea probado por su confesión de fe. Es decir, en muchos lugares, una persona que confiesa ser creyente no va a experimentar fuertes persecuciones por tal confesión. Así que eso es una verdad que estamos viviendo hoy en día. Se predica el Evangelio y uno, solo escuchando, hace aceptación de eso, pero la realidad de eso, que realmente ha habido una meditación de las implicaciones, de las consecuencias en sí, de volver de sí mismo a Dios, de rechazar, por ejemplo, en el contexto del Nuevo Testamento, otra vez recalco, los judíos tenían que ya decir, Jesucristo es el Mesías prometido. Y eso fue un rechazo en sí, por decir, de la religión judía en ese tiempo. Los gentiles tenían que rechazar a todos sus dioses falsos para aceptar que Yahweh Dios es el Dios verdadero y que Jesucristo es su Mesías. Así que en los dos casos podría acompañar tal confesión persecución. Otro problema que tenemos hoy en día respecto al bautismo es que el mensaje mismo del Evangelio ha sido diluido para que sea más aceptable a la persona que desea seguir una vida mundana y a la vez recibir la confirmación de otras personas que tiene su, por decir, pasaje garantizado al cielo. Así que, intentando ganar, voy a decir, más adeptos, la predicación de hoy en día, en muchos casos, ha sido diluida para que sea más aceptable la persona. Ya no hay el llamado al arrepentimiento, tal como está en las Escrituras. Por estas razones, hay varias iglesias. Entonces, por un lado, tenemos iglesias que bautizan a cualquiera que pasa por su puerta y que dice que es creyente, sin hablar con él, aun si tiene una comprensión real del Evangelio. Por otro lado, tenemos varias iglesias cristianas que son más serias, que no practican el bautismo cristiano al solo escuchar el testimonio de fe. Lo que ellos desean es ver algo de evidencia en la vida de la persona antes de que sea bautizada. De mi punto de vista, hablando personalmente, creo que para nosotros como iglesia, el reto es de dar a conocer el mensaje del Evangelio correctamente y llamar a los que se convierten a ser bautizados lo más pronto posible. Entonces, seguir el ejemplo del Nuevo Testamento, pero eso conforme a un mensaje claro del Evangelio.
y de que haya una comprensión real del Evangelio. Y ese testimonio de haber aceptado el mensaje del Evangelio. Voy a leer algunos pasajes más que recalcan esta verdad, que muestran quiénes eran bautizados y en qué momento eran bautizados, si esperaban, si no esperaban el bautismo. En Hechos, el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 9 a 12, Hechos, capítulo 8, versículo 9 a 12, dice: Y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad, asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo: Este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Primero, el versículo 12 dice que al escuchar y creer el mensaje, los que recibieron las buenas noticias fueron bautizados. No esperaron un tiempo para ver si había cambios en su vida. Después, después de escuchar una exposición fiel del Evangelio de Jesucristo, daban testimonio de haber creído en Él. Y ese testimonio fue seguido por el bautismo. En ese caso, las personas que fueron bautizados incluyó también una persona que no se había convertido verdaderamente. Hechos 8, versículo 13. Y aun Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de la amargura y en cadena de iniquidad». En este pasaje, en versículo 21, Pedro le dice a Simón: «No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». También, versículo 23, dice que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pedro veía por sus acciones que no era creyente verdadero, y así le vuelve a llamar al arrepentimiento. Y es interesante ver ese asunto. Lo que estoy diciendo es que con todo, en esa iglesia no estaban esperando ver un tiempo, para tener más certeza de que uno había creído verdaderamente. Con la predicación acertada del Evangelio y el llamado al arrepentimiento, los apóstoles, y en ese caso también el Felipe, estaban bautizando en todo ese contexto. Ellos recibieron el bautismo cristiano.
Pero veía después de eso que realmente no se había convertido y lo llama al arrepentimiento. Así que solo estoy diciendo eso porque muchas iglesias dicen sí o sí hay que ver evidencia de uno es creyente antes de bautizarlo. Pero el ejemplo del Nuevo Testamento no es así. El ejemplo es una predicación acertada y con la confesión verbal de la fe, uno puede pasar por las aguas del bautismo. Y obviamente en eso nos corresponde dar una explicación bien del Evangelio, de sus implicaciones, qué significa someterse al señorío de Jesucristo. Es interesante que una evidencia importante en el Nuevo Testamento, cuando vamos leyendo el Nuevo Testamento, de que una persona sí había convertido a Cristo, era su bautismo y luego su participación en la iglesia local. No es que solo fue bautizado y seguía su vida mundana. En sí, él fue bautizado y participaba en la iglesia local. En nuestro contexto, muchas veces no se da evidencia de inmediato si uno es verdaderamente creyente, pero una evidencia importante es el amor por Cristo y la iglesia y su iglesia. Así que el bautismo era la señal de que uno ya estaba parte que se había sometido a Cristo y formaba parte de su cuerpo. Y vamos a estar viendo eso más en el segundo punto del mensaje del bautismo, que vamos a estar viendo la próxima semana. Les recuerdo del resumen de lo que vamos viendo en este primer punto. Y luego vamos a estar viendo más pasajes al respecto. El bautismo significa morir a sí mismo para ser unido a Cristo. Y eso es lo que estoy resumiendo, es realmente lo que quiero que entendamos. El bautismo significa morir a sí mismo para ser unido a Cristo. El bautismo es la ordenanza de Cristo en el nuevo pacto, que significa que una persona se ha arrepentido y que ha creído en Cristo, que se ha sometido al señorío de Cristo. Y ese bautismo también señala las verdades que Cristo le ha perdonado sus pecados y le ha dado el Espíritu Santo. Vamos a ver varios versículos que hablan del perdón de los pecados y el recibimiento del Espíritu Santo. Todas estas verdades van juntas. No debemos separar estas verdades porque los apóstoles y Cristo nos han unido. Otra vez, Hechos 2, capítulo 2, 38, dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que por un lado tenemos, arrepentíos y sed bautizados. Y por otro lado, que es la promesa para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El que se arrepiente, y eso es lo interno, y es bautizado, lo externo, recibe ese perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Solo yo creo que en este momento vale ser muy claro de que el rito externo del bautismo, lo cual es vinculado con lo interno, pero no es en sí la parte que ya le hace a una persona un verdadero creyente. En el libro de Hechos, lo que vemos es arrepentimiento y fe. Y eso es la parte interna. Y con eso uno realmente es creyente verdadero. Ya forma parte de la familia de Dios.
Y podemos ver eso, por ejemplo, el ejemplo del ladrón que fue crucificado con Cristo. Él murió sin haber sido bautizado. Y yo sé que eso fue antes de los apóstoles, pero es un ejemplo de uno que ya había creído y arrepentido. Y también hay otros pasajes que hablan directamente de arrepentimiento y fe. Pero lo que quiero dar a entender en estas prédicas del bautismo es su vínculo integral con el arrepentimiento y la fe. Y que lo que nosotros hemos hecho como iglesia en este tiempo, hemos separado lo interno de lo externo. Y lo que estoy animando a que nosotros como creyentes, como iglesia, volvamos a unir lo que estaba unido en el Nuevo Testamento. Lo externo, la parte interna con la parte externa. La señal externa de lo que había pasado internamente en esto. Pasando a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 dice, versículo 42 en adelante, Hechos 10, versículo 42 en adelante, dice lo siguiente: y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Y ahí tenemos lo que acabo de explicar. Todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. No la parte interna, si uno realmente hace eso, ya recibe el perdón de pecados. Pero continúa el pasaje. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y lo interesante en esto es que estas personas habían creído, recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué significa que habían recibido el Espíritu Santo? Significa que ya habían sido transformados, que ya formaban parte del pueblo de Dios. Así que eso es la parte interna. Y luego de eso, en este caso en específico, Pedro dice en versículo 47, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Así que después de haber recibido el Espíritu Santo, ellos son bautizados en agua. Es decir, lo externo, el bautismo, acompaña lo interno, pero no es en sí lo más fundamental para la salvación. Lo más fundamental es la fe y el arrepentimiento. Recibieron el Espíritu Santo ellos y lo externo es lo que tenían que continuar o obedecer en la ordenanza de Jesús en eso. Y también en este pasaje vemos lo mismo. Vemos, versículo 43, que ellos, en la última parte, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. El mismo que estaba diciendo Pedro en Hechos 2, y luego también el recibimiento del Espíritu Santo. De nuevo, deseo destacar una verdad al ver esos versículos. El Nuevo Testamento no conoce de un cristiano verdadero
que no reciba el bautismo en agua. El Nuevo Testamento no conoce de un cristiano verdadero que no reciba el bautismo en agua. En sí, se da por sentado que todo creyente que se arrepiente y cree en Jesucristo obedece las instrucciones de Cristo de recibir el bautismo en agua como señal externa de su sumisión a Él. Y otra vez, yo creo que vale decir que aunque eso es una triste realidad de nuestro contexto hoy en día, que muchas veces tenemos creyentes cristianos y cristianos verdaderos que ya han recibido un nuevo corazón, que están destinados al cielo, que no han sido bautizados en agua. Y la razón por eso, otra vez, es, en muchos casos, la enseñanza nuestra al respecto, y también, obviamente, hay que tomar en cuenta nuestro contexto. En el Nuevo Testamento, ellos entendían el rito o la ordenanza de bautismo. Ellos entendían que su significado. Hoy en día lo que necesitamos hacer es enseñar sobre el bautismo, su significado y su importancia. Y por eso estamos dando estas prédicas de hoy y la próxima semana al respecto. Pasamos a Romanos 6, pasamos a Romanos capítulo 6, y vamos a estar viendo lo que este pasaje dice al respecto del bautismo, ahí y su significado interior. Y creo que vamos a ver este pasaje y algunos pasajes más, y luego vamos a concluir por esta mañana para ir terminando el bosquejo del bautismo la próxima semana. Romanos 6, 1 a 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que es un poco más extenso, pero está hablando del bautismo. Y si uno va leyendo, puede ver, por decir, confusión si está hablando en cuanto a la parte interna o de la parte externa. Y la razón por la cual nosotros podemos estar confundidos en eso es porque nosotros ya hemos separado lo que el Nuevo Testamento nos separaba. Es decir, la parte interna de la acción externa de recibir el bautismo en agua. ¿Qué dice este pasaje del bautismo, su significado? Romanos 6, versículos 2 y 3. De ningún modo, dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo,
significa ser bautizados en su muerte. Luego, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Así que este pasaje explica el bautismo en agua es obviamente la ordenanza de Cristo, pero significa que nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Así que el significado del bautismo ya estamos viendo más. Es identificarnos con Cristo, de ser crucificado con Él. Y no es el viejo hombre que ha sido crucificado con Cristo. El hombre la naturaleza o el hombre que solo tiene el enfoque egoísta en pecado. Viendo los versículos 4 y 5 que hemos saltado ahora. Versículos 4 y 5, Romanos 6. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Así que por un lado, el bautismo es poner debajo del agua, y eso significa morir a sí mismo, y morir y ser sepultado. Ya el viejo hombre no tiene dominio sobre nosotros, y eso es lo que vamos a estar viendo en un momento. Y nosotros hemos resucitado con Cristo a la vida espiritual con Dios. Y eso significa andar en novedad de vida con Él. Eso es el significado del bautismo, de morir a sí mismo y volver a resucitar a la novedad de vida en Jesucristo, la vida espiritual que tenemos en Dios. El sumergir en agua significa morir al pecado. El salir del agua significa resucitarse de nuevo. Romanos 6, versículo 8. Romanos 6, versículo 8 a 11 dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que aquí también sigue la explicación de que muertos en nosotros mismos, vivos para Dios. Cristo murió el pecado en el sentido de vencido el pecado en su muerte y en su resurrección. Y nosotros también estamos en Cristo para morir el pecado y vivir con Cristo. Y Cristo, cuando murió tomando nuestro pecado, tomando el lugar que nos correspondía en la muerte. Así que nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, muriendo también al pecado. Y Cristo ya murió en ese sentido, tomando nuestro pecado y resucitando de los muertos y viviendo, venciendo en la muerte, venciendo el pecado. Y eso es el significado del bautismo. Ya no estamos bajo el dominio del pecado. Significa que ya estamos vivos para Dios. Significa que deseamos hacer lo que agrada a Dios. Esa es la nueva vida que tenemos en Cristo. Voy a leer
vamos a seguir. Voy a leer los subpuntos 2 a 4 de la confesión bautista, en este momento solo el subpunto 2 de la confesión bautista sobre el bautismo de nuestra confesión 1689, que muchos que usamos como base. Dice: los que realmente profesen arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Y otra vez, lo que había pasado en Roma, por ejemplo, en Romanos 6, esta carta fue escrita a los creyentes en Roma. Y Pablo está hablándoles como los que habían muerto al pecado y que habían resucitado a la novedad de vida. Que Cristo mismo, ya ellos estaban identificándose con Cristo en su muerte y su resurrección. Y este punto en la confesión nos ayuda a entender quiénes deben ser bautizados. Romanos 6 es claro. ¿Quién ha muerto a pecado y resucitado con Cristo? Son los que habían arrepentido y creído. El bautismo cristiano es solo para los que se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo. No es para cualquier persona. Es solo para esas personas que deseen participar en la iglesia local. No es para las personas que solo deseen participar en la iglesia local, como si fuera, por ejemplo, un club social. Todos los pasajes que hemos ido leyendo apuntan a eso. Es para los que se han arrepentido y creído en Cristo. Han muerto a sí mismos, han resucitado con Cristo, han recibido el perdón de los pecados. Voy a citar a Samuel Waldron de las facetas de su significado es unión con Cristo. La idea de unión, identificación con alguien que tiene un liderazgo sobre nosotros. Significa remisión de pecados. Significa purificación moral. El bautismo simboliza una respuesta salvadora al Evangelio. El bautismo significa la aceptación de las demandas del Evangelio. Por tanto, nosotros debemos bautizar solo los que son creyentes verdaderos. Este autor dice: por tanto, bautizar a los que no profesen tal respuesta es erróneo y tiende a dejar impresiones contrarias al Evangelio. Todo lo que hemos visto en el Nuevo Testamento, en Romanos 6, es que solo los creyentes, los que se habían convertido verdaderamente, eran bautizados en agua. Así que lo que deseo dejar con ustedes esta mañana es lo que hemos estado viendo esta mañana. Quiero repetir primero el resumen del primer punto que estamos viendo. El bautismo significa morir a sí mismo para ser unido a Cristo. El bautismo es la ordenanza de Cristo en el nuevo pacto, que significa que la persona ha arrepentido y ha creído en Cristo. Que la persona se ha sometido al señorío de Cristo. Y el bautismo va acompañado con las verdades que Cristo le ha perdonado sus pecados y le ha dado el Espíritu Santo. Si hay alguien que me está escuchando esta mañana, que no es creyente verdadero, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha creído en Jesucristo, que hoy día sea el día para la salvación. Hasta que hagas eso,
no eres un candidato para el bautismo cristiano, que hoy día sea el día que confiesas que solo en el Mesías Jesucristo. Si hay una persona, voy a decir por otro lado que vamos a estar conversando esto más la próxima semana, que profesa ser creyente, o tal vez mejor dicho, que ha sido bautizado en agua, pero que no ha entendido el mensaje del Evangelio, que realmente debe pensar bien en eso, porque el bautismo es lo externo. Lo más fundamental, lo más importante es lo interno. Dios no acepta a las personas que solo reciben la señal externa. Aceptan a las personas que se arrepienten y creen que reciben el Espíritu Santo, que han sido transformados por adentro para afuera. Así que también te animo a examinarse en eso. Finalmente quiero animar a las personas que no han sido bautizados, que realmente son creyentes verdaderos, que pueden pensar en lo que hemos visto esta mañana y que pueden ser bautizados. Yo sé que hay personas en nuestra iglesia que están esperando eso, y por este tiempo del virus y otras cosas que han pasado, realmente ha sido casi imposible movernos en este asunto. Pero si hay alguien que no ha sido bautizado, que es creyente verdadero, que también podemos estar hablando, conversando, para que recibes esta señal externa de lo que ya ha pasado internamente. Espero que estamos entendiendo lo que el significado. El bautismo cristiano es la ordenanza externa del nuevo pacto que acompaña el arrepentimiento y fe. Significa morir a sí mismo para ser resucitado espiritualmente, para formar parte de Dios. Espero que vayamos entendiendo la importancia de eso, la importancia de formar parte del cuerpo local y de estar unido a Cristo en esto. Vamos a terminar leyendo Romanos 6, 1 a 11, Romanos 6, 1 a 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, por lo que hemos escuchado. Y te pido, Señor, que tú nos puedes ayudar a entender esta importancia del bautismo, lo que significa en morir en nosotros mismos, resucitarnos contigo en novedad de vida, Señor. Ayúdanos a entender la parte externa, lo cual es el bautismo en agua, pero que significa
o está vinculado con lo que ha pasado internamente, el arrepentimiento y la fe. Y también las promesas tuyas, el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a realmente entender estas verdades, proclamar un evangelio fiel, para que así podamos llamar a las personas que confiesan tu nombre a ser bautizados. Gracias, Señor, por esto. Ayúdanos a seguir profundizando nuestro conocimiento de ti, de esta ordenanza tan importante que tú has mandado que nosotros practiquemos, y que como iglesia, como tu cuerpo, podemos practicar lo que tú nos ordenas. Gracias, Señor, por este tiempo, y te pido por los hermanos que realmente tú puedes ayudarnos en las circunstancias de la vida, que esta novedad de vida sea real en nosotros cada día, Señor, cada día más profundamente. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nosotros.